Muy buenas noches a todos. Hoy con un webinario más en FP Markets. Hemos hecho una serie de webinarios empezando desde lo más básico, hablando de conceptos muy básicos de mercado, de por qué se mueven los precios, de aspectos un poco más técnicos. Y hoy vamos a hablar sobre algunos consejos que nos brinda nada más y nada menos que uno de los mejores o el mejor para muchos inversor de todos los tiempos. ¿Qué filosofía tiene Warren Buffett? ¿Por qué ha sido tan buen inversor durante este tiempo, durante toda su carrera? ¿Cuál es esa filosofía y cuál es esa característica que tiene que lo ha hecho pues es tener el éxito que ha tenido? Básicamente, con todos los años que tiene, va seguramente a abandonarnos algún día, pero sin dejar ese puesto de uno de los mejores inversores. Así que vamos a comenzar entonces y quiero empezar hablando de algo interesante y es que hay un consejo que nos deja Warren Buffett, por ejemplo, o el primer consejo es bueno, voy a leerlo así textualmente como lo expone él en alguna de sus conferencias anuales. Recuerden, si ustedes quieren aprender muchísimo sobre inversión, pues básicamente podemos hacerlo de muchas maneras, pero ver las reuniones anuales de estos grandes inversores, las reuniones que le brindan a sus accionistas, pues es de verdad que una maestría completa, no solo porque, bueno, básicamente podemos hablar de Warren Buffett y hablar de Charlie Munger, que es su coequipero. Digamos que algunos dicen que Warren Buffett no hubiese tenido el éxito que ha tenido sin el señor Charlie Munger. Básicamente, y de hecho, antes de que se uniera con Charlie Munger, pues eh, Warren Buffett pues no había hecho las cosas del todo bien. Así que después hablaremos de Charlie Munger, que hay muchísimas cosas que aprender de él. De hecho, hay un libro muy interesante que es Almanac, eh, para que lo lean. Así que vamos a darle un vistazo entonces. Uno de los mejores consejos de los que nos puede dejar Warren Buffett es, él expone que cuando queremos adentrarnos al mundo de la inversión, hay unos conceptos muy importantes que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar una compañía, pues deberíamos entender por lo menos cómo se leen ciertos ratios de valoración, cómo entender esa compañía desde lo más profundo, hablando de los números. Así que ese es uno de los consejos primordiales y lo dice de la siguiente manera. El mejor consejo puede ofrecerles a los jóvenes que desean invertir es que aprendan de contabilidad. Además, advierte a los inversores que se obsesionen con los gráficos de los precios de las acciones y les insta a centrarse a comprar buenos negocios. No se centre, no se obsesione con los gráficos, obsesiónese con buenas empresas, obsesiónese con buenos negocios. Esto es un consejo de Warren Buffett. Yo sé que, digamos que es interesante o es importante para nosotros el tema de los gráficos, sobre todo cuando somos unos operadores intradía o somos operadores de corto plazo, pero básicamente lo que él dice es, apártese un poco, ¿sí? Deje de ver solo el árbol y mire el bosque. Y allí seguramente va a encontrar muchas cosas. Así que cuando ustedes quieran adentrarse en el mundo de la inversión, pues es importante que entienda cómo se valora una compañía, cuáles son esos ratios de valoración más importantes. Por ejemplo, para Warren Buffett tiene muy en cuenta el tema de los flujos, los free cash flow, los ingresos netos, por ejemplo, es muy importante. Recuerden que hay algunas filosofías de inversión que en el tiempo han perdurado y que digamos que han hecho que estos inversores como Warren Buffett, como Charlie Munger, como
Bill Ackman, como Carrie Kahn, como, bueno, hay muchísimos, Gene Simmons, por ejemplo, mm, digamos que tienen cierta filosofía o cierta manera de acercarse a la inversión. Así que si usted quiere aprender, por ejemplo, un value investing, si quiere aprender un growth investing o un deep value, por ejemplo, pues debería entender entonces cómo invertir. Y cuando hablamos de inversión, pues básicamente debemos entender muy bien cómo son los negocios. Entonces, otro de los consejos de Warren Buffett es, pues, invierta en lo que no invierta en lo que no conoce. Así que uno de los consejos que nos puede dar también es invertir en lo que realmente conocemos. Entonces nos debemos preparar de una u otra manera, y lo dice así, tienes que aprender la contabilidad, es necesario. Debe convertirse en una especie de lenguaje para ti. Eso así lo expresa Warren Buffett, y además lo reveló por allá en Andy Serwer en Yahoo Finance hace muchísimos años. Sin duda alguna, vemos la contabilidad debe volverse un lenguaje para nosotros a la hora de invertir. Podemos también combinarlo con el análisis técnico, podemos combinarlo con las gráficas, claro que sí, sin dudarlo. Pero si usted quiere comprar buenos negocios, pues debe entender que los negocios pues, se componen de ingresos, ingresos netos, ingresos brutos, los ingresos netos después de amortizaciones, depreciaciones, intereses, de impuestos, fricas, el flujo de caja, bueno, retornos de la inversión, por ejemplo, debit y equity, el debit y equity a largo plazo, a corto plazo, largo plazo después de un año, corto plazo menos de un año. ¿Es importante la deuda de una compañía? Claro que sí, es muy importante. Ahora es muy importante también en qué se endeudan. Si es una empresa que se endeuda para, por ejemplo, em, sostenerse, pues definitivamente eso no va a ir a ningún lado. Pero quizás si tiene deuda para desarrollar su negocio o, bueno, eh, creo que podríamos hablar de deuda buena y deuda mala, pero eso lo podríamos hablar en otra oportunidad. El retorno de la inversión, los márgenes brutos, márgenes netos, los retornos, pues de hecho él dice que los retornos pues deberían estar quizás por arriba del 15%, eso sería un retorno interesante, y que además de eso pues tenga, esté infravalorada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mercado no le dé el valor que, o el precio que tienen en el momento, en el mercado. Recordemos que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. El valor de un activo, pues no tiene que ver mucho con el precio. A veces sí, quizás se correlacione, podamos entender que hay un precio justo, ¿sí? En la teoría de subastas, pues lo que podemos decir es que compradores y vendedores en algún momento dicen, sí, definitivamente es un precio justo para este activo. Pero definitivamente lo que nosotros buscamos es que en ese vaivén de las subidas y las bajadas de los precios, pues nuestro activo esté infravalorado, ¿sí? O sea, que esté debajo del valor real que debería tener. Y eso es lo que él llama el margen. Bueno, realmente no lo llama él, lo llama el señor Benjamin Graham, pero uno de los estudiantes insignias y uno de los que mejor ha aplicado la filosofía de Benjamin Graham, pues ha sido el señor Warren Buffett. Así que el margen de seguridad cuando vamos a invertir, por lo menos con esta filosofía de inversión, pues es muy, muy importante. Algunos decían hace algunos años el value ha muerto, pero creo que eh, eh, a Warren Buffett le sigue funcionando su estrategia de inversión, entonces definitivamente no podríamos decir que el value investing ha muerto por ningún motivo. De hecho, lo vimos en la pandemia con correcciones muy importantes en acciones, pero básicamente el precio puede fluctuar. El precio, recuerden que vi el señor en el inversor inteligente,
él decía que el precio básicamente pues es como si fuera una persona con un trastorno un trastorno bipolar, ¿sí? Así que esa persona, pues, un día está eufórica, otro día está triste, como hoy los mercados caen y quizás mañana veamos subidas significativas, entonces los inversores ya están optimistas y así se mantiene el mercado, pero no quiere decir que el precio de esos activos pues sea el precio real. Así que muy, muy atentos. Bueno, esos son algunos de los consejos que tiene Warren Buffett. Vamos a darle un vistazo a otros de los consejos que nos puede dar. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, la pueden hacer. Bueno, entendemos entonces el concepto de contabilidad. Debemos saber contabilidad. Es muy importante, sobre todo para el tema de valoración de compañías. Y quiero mostrarles esto porque él lo que nos dice es que no debemos parar de aprender. Quiero que lo vean en esta gráfica. Ahí lo vamos a tener. Bueno, definitivamente, todas esas son, digamos que, condiciones o características que ha tenido Warren Buffett con en el largo de los años. Hay algunas muy importantes y quiero resaltar, por ejemplo, el hecho de que él habla de no parar de aprender. Él dice que básicamente su trabajo es leer. Uno de los mensajes que da en alguna de las conferencias es eh, que se siente privilegiado porque su trabajo, pues básicamente ha sido leer, ¿sí? Y eso es lo que él más hace, leer y leer y leer y leer y leer. Creo que en el tema de la inversión es muy importante entender qué es lo que estamos haciendo, pero es importante también seguir aprendiendo, ¿sí? No solamente conformarnos con lo que sabemos y nunca, ojo con esto, nunca, nunca creer que sabemos mucho. Eso es uno de los errores más grandes que podemos cometer a la hora de acercarnos a los mercados, creer que ya sabemos demasiado y que básicamente pues después de no necesitaríamos saber mucho más. Creo que ese es uno de los primeros errores o de los más importantes. Así que ojo con esto porque es importante entonces siempre, siempre seguir aprendiendo. Uno es pues el control emocional. Hay algo muy importante y es que él dice, ojo con esto, porque lo pone por acá en una de las inversiones más exitosas que ha tenido. De hecho, en este momento Warren Buffett puede ser, creo que uno de los accionistas mayoritarios de Coca-Cola. Entonces él habla de Coca-Cola de la siguiente manera. Vamos a verlo acá. Segundo. Presten atención a esto. En una carta anual de Berkshire Hathaway en 1988, Warren Buffett dijo que esperaba conservar Coca-Cola durante mucho tiempo. Fiel a su filosofía de inversión, también describió una inversión como hacerse una parte de un negocio excepcional con una administración increíble. Entonces, él expresa en esa parte que realmente, pues, nuestro periodo favorito de inversión es para siempre. Ojo con esto, porque hay una correlación muy importante entre los traders que realmente ganan en el mercado y los traders que pierden. Definitivamente las estadísticas lo dicen y es que los traders ganadores están del lado de los que dejan correr sus posiciones, de los que invierten o tienen un periodo de tiempo más largo. Por eso, algunas de las preguntas que podríamos hacer, ¿cuánto duran sus operaciones? Y le diré si es un trader consistente o no. O si es, puede que sea consistente, pero le diré si ese método o eso que está haciendo es quizás se puede mantener en el tiempo, básicamente. Se puede mantener en el tiempo. Y recuerden esto, que es muy importante. Todo lo que nosotros hacemos, sobre todo en el tema de la inversión, en el tema del trading, lo que nos debemos preocupar es si lo podemos mantener en el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque de ello depende si podemos ser consistentes, si podemos tener ganancias o no. Si yo tengo una estrategia hoy buena,
pues realmente eso no me dice absolutamente nada. Si yo gano hoy o gano mañana, pasado mañana, una semana o un mes, pues sí, es importante, es bueno, pero hasta ahora no me ha dicho nada. Ahora, si usted es una persona que lleva consistente 3, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años, pues entonces definitivamente su método, su estrategia, su filosofía de inversión definitivamente lo ha llevado a ser consistente y a mantenerse en el tiempo. Entonces, si no nos mantenemos en el tiempo, va a ser muy difícil poder conservar, pues, por lo menos, nuestro capital. Así que eso es una de las, eh, digamos que, de las, mm, algo que nos dice pues Warren Buffett sobre las inversiones, ¿sí? Una recomendación, bueno, que no lo podríamos decir así, definitivamente pues él no es una persona que definitivamente pues recomiende mucho, pero sí, pues definitivamente nos ha dejado esos tips. Entonces siempre, ojo con esto, siempre pues seguir aprendiendo, siempre debemos seguir aprendiendo, no podemos parar de aprender, es muy importante. Bueno, cualquier duda, pregunta, por favor, pues la hacen saber. Háganme un segundo, yo organizo algo con el audio porque por acá alguien me dice que no tiene audio. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé, no sé. Vamos a ver. Un segundo. Bueno, no sé, por ahí creo que modifiqué algo, no sé si me escuchan, pero bueno, esperemos que sí. Vamos a terminar entonces, no vamos a alargarnos mucho más, pero bueno, vamos a terminar así. Habla de él, cuidar cuerpo y mente. Bueno, no sé si sea una de las personas que cuidan mucho su cuerpo, pero por lo menos él sí cuidar su mente. Y él, en el tema de cuidar la mente, pues lo que él habla es leer demasiado, aprender mucho. Recuerden esto, no paren de aprender. Es muy importante seguir aprendiendo, sobre todo en el tema de inversión. No sé, si quieren aprender sobre value investing, grow investing, deep value. Por lo menos el value es su filosofía de inversión y es lo que lo ha llevado a él a tener el éxito pues, que ha tenido. Creo que realmente el que es más value es de Charlie Munger, ¿sí? Pero digamos que entre los dos pues, han tenido un equipo muy, muy bueno. Enfrentar los miedos mayores es algo también bien importante, sobre todo para nosotros en el tema de inversión, en donde cada día nos enfrentamos a miedos, a constantes situaciones que pues, nos hacen dudar. Algún día podemos estar eufóricos, otro día quizás no estemos con las mismas condiciones o, bueno, básicamente lo que él dice es tratar de controlar sus emociones. Hay algo interesante y es que él lo dice de una manera en que eh, el órgano más importante a la hora de invertir no es el cerebro, o lo dice así de esa manera, pero sí es el estómago, ¿sí? Entonces, definitivamente para invertir, pues no es muy importante el cerebro, pero sí el estómago. Bueno, no sé qué tan, pues podemos discrepar de lo que él dice, pero de una u otra manera termina siendo muy acertado. Miren, salía una estadística de Fidelity y analizaban a sus accionistas. Resulta que en ese momento, pues, empezaron a decir cuáles eh, eran mejor inversores y cuáles no.
Y en la lista, pues tenían, no sé, algunos inversores pues que llevaban batiendo al mercado. Recuerden, cuando queremos batir al mercado, pues básicamente es romper el índice de referencia o superar el índice de referencia mejor. Y entonces empezaron a analizar esas personas que llevaban invirtiendo pues ya varios años y se dieron cuenta que en su gran mayoría todas esas personas ya habían fallecido. Entonces, no les quiero desanimar con esto, pero lo que sí les quiero decir es invertir siempre con una visión más de largo plazo. Si usted opera en minutos, trate de que sus operaciones corran un poco más, pero en beneficio, obviamente. Yo sé que eso de una u otra manera pues resulta más fácil decirlo que hacerlo, pero hacerlo nos pondría del otro lado, nos pondría del lado de la estadística. La estadística nos dice que los que dejan correr más sus posiciones, los que aguantan más sus posiciones, los que tienen más control de sus emociones, de sus miedos, pues básicamente son los que van a salir adelante, por lo menos van a sacar réditos o beneficios de sus inversiones. Otra es básicamente él habla de construir una reputación impoluta, o sea, creo que es muy importante, sobre todo en este medio, siempre mantenernos con una excelente reputación. Yo creo que es muy importante, sobre todo por las oportunidades que se nos pueden presentar más adelante, bueno, por muchas cosas y seguramente pues ustedes irán sacando sus conclusiones. Vuelvo y lo repito, trabajar en lo que lo apasione, ¿sí? Yo sé que hay muchos sectores. He tenido la oportunidad de conversar con algunos inversores y me dicen, bueno, yo no me siento cómodo, por ejemplo, invirtiendo en farmacéuticas. No las entiendo, me parece complejo el tema de cuando tienen, por ejemplo, una droga para probar o cuando incluso hasta la competencia, pues le aprueban una droga, pues mi acción se ve desfavorecida. Bueno, algunos inversores me dicen, es muy complejo. Entonces, básicamente, trabaje en sus inversiones, en lo que a usted le apasiona, en lo que a usted le gusta invertir. A mí, por ejemplo, me encanta el sector de tecnología, creo que es un sector que lo entiendo un poco más, por ejemplo, que el sector de salud o quizás otros sectores. El de tecnología me encanta, por ejemplo, el tema de los semiconductores, que en la próxima década hablamos de superconductores. Entonces, encuentre su nicho y básicamente aprenda sobre ese nicho. ¿Sí? Entiendo que a la hora de diversificarnos es importante saber de muchas cosas. Si usted se quiere diversificar, esta semana hablamos de inversión en tiempos de crisis. Si usted se quiere diversificar en tiempos de crisis, pues básicamente lo que debería hacer es entender la inversión un poco más diversificada, verla diversificada. Y para eso, pues tiene que entender que se puede diversificar por activos, por sectores, por países, por regiones, por tiempo. Bueno, hay muchas maneras de diversificarlos. Entonces, ahí obviamente, pues vamos a tener que saber de muchas cosas más si realmente nos queremos diversificar. Si vamos a hacer una inversión concentrada, pues no vamos a necesitar aprender de mucho, pero lo dice él, no pare de aprender. Otro consejo es ser ahorrador. Básicamente debemos convertirlo en un hábito y él lo hace con acciones. Pues cada vez que tiene algo de dinero, ahorra en acciones, compra acciones, compra acciones, compra acciones. ¿Cuál, pregúntese usted, cuál de esas acciones usted la ve para la próxima década? Es importante que lo entienda. ¿Qué acción considera usted que puede funcionar en la próxima década? ¿Listo? Y no tomar riesgos innecesarios. Básicamente, eso es muy importante. No los tome, sea cauteloso, entienda lo que está invirtiendo y creo que esas son las de los mejores consejos que él nos puede dejar. Creo que vamos a terminar nuestro webinario así, el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener webinarios bien interesantes la próxima semana. Nos vemos el lunes también con Bitácora bursátil, analizando la semana que comienza. Eso es todo entonces. Hasta pronto. Nos vemos la otra semana.